La cadencia de pedaleo es uno de los factores que más se fijan muchísimos deportistas para mejorar su rendimiento. Hay muchas personas, o hay mucha, entre comillas, literatura, o sobre todo, más que literatura, información en Internet, que habla de que el uso de una mayor cadencia de pedaleo puede ayudar a mejorar más el rendimiento. Esto no es del todo así. Quédate en este vídeo porque te voy a enseñar las claves para entender de qué depende esto y si verdaderamente es mejor o peor hacer más cadencia. Dentro vídeo y comenzamos. Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Bueno, tema apasionante que sobre todo suelo utilizar muchísimo con nuestros clientes de biomecánica del ciclismo en concreto. Existe la creencia de que cuanto mayor sea la cadencia de pedaleo, entre comillas, mejor coste, entre comillas, energético vamos a tener desde el punto de vista de la aplicación de la fuerza. Hay diversos estudios que esto, entre comillas, lo corroboran, pero claro, tenemos una parcela que sería interesante que haya más literatura científica en el futuro y es, ante menos cadencia, entre comillas, las adaptaciones energéticas que se pueden dar y, sobre todo, qué aspectos tiene una mayor cadencia desde el punto de vista de la efectividad de pedaleo, es decir, de toda la potencia que generamos, cuánto estamos aprovechando. Recordad que tenemos un vídeo en mi canal de YouTube aquí en concreto, que intentaré ponerlo en la descripción, que es el de apps para técnica, o sobre todo aplicaciones de Garmin IQ, para lo que es el tema de técnica de pedaleo, y ahí hablamos de tres conceptos fundamentales. Hablamos del balance, que es un concepto que es más o menos conocido entre los deportistas. Hablamos de la efectividad de pedaleo o el torque effectiveness, que es esa efectividad dentro de la fuerza que nosotros aplicamos, cuánto aprovechamos verdaderamente en trasladar esa fuerza en velocidad en la bicicleta, y luego ese estado de fluidez, esa diferencia que existe, entre comillas, entre los valles y picos a la hora de los pedaleos, entre comillas. Eso nos va a dar una información muy interesante. Os dejaré también un poco artículos hablando de esa temática aquí abajo para que lo tengáis en cuenta, pero eso es clave entenderlo, de que en cierta medida estos factores van a hacernos ver en cierta medida si más cadencia o menos cadencia es mejor. ¿Qué nos solemos encontrar en estudio biomecánico? En la mayoría de deportistas que nos encontramos aquí en sala, principalmente. La mayoría de deportistas no saben los conceptos de técnica de pedaleo, es decir, no saben la mayoría de esas métricas. Por lo tanto, están acostumbrados a pedalear de una manera autónoma, automática, sin ningún tipo de feedback y sin ningún tipo de control. ¿Qué es lo que pasa? Un deportista, cuando esto no lo tiene controlado, obviamente no podemos hablar del 100% de personas, hacen un tipo de pedaleo inercial. Desde este punto de vista, la aplicación de fuerza no es totalmente ni continua ni aprovechable en ese aspecto. Entonces, ¿cuál es el problema de aplicar altas cadencias en ese tipo de poblaciones? Que la efectividad de pedaleo se reduce bastante. Es decir, si el objetivo de ese deportista fuera maximizar las adaptaciones y mejoras de la aplicación de fuerza en el pedaleo, seguramente la mayoría de deportistas tienen grandes deficiencias. Y eso se puede ver viendo perfiles de torque, viendo análisis de datos con potenciómetros duales, con acelerómetros, y esos aspectos son clave para entender los procesos para mejorar el rendimiento. Bueno, seguramente me dirá, vale, está muy bien que me explicas todo eso, pero ¿qué hago? ¿Más cadencia o menos cadencia? Pues no te voy a aplicar ni una cosa ni la otra. Lo que tenemos que hacer es un proceso de evaluación individual. Pero sí es cierto que para muchos deportistas el hecho de bajar la cadencia le va a permitir mejorar su valor de efectividad. ¿Por qué? Por una cuestión muy sencilla. Imaginaros que queréis aprender una habilidad nueva. Es muy complicado aprender una habilidad nueva a alta velocidad de ejecución de esa habilidad. Es decir, si yo quiero aprender a coordinar y mejorar mi pedaleo con los factores que incluye, que eso obviamente daría para un vídeo muy extensivo, incluso un libro, podríamos decir, es importante entender que si yo voy con cadencias lentas, a mi cerebro le va a dar tiempo a sincronizar mejor esa estructura en cierta medida. Por lo tanto, una de las recomendaciones que lanzamos cuando hacemos ese análisis de la pedalada, cuando hacemos esa recomendación, esa enseñanza de aprendizaje de la técnica es, oye, vamos a bajar la cadencia, vamos a controlar esa efectividad con un dispositivo y a partir de ahí, con ese mecanismo de feedback, vamos a mejorar la acción. Puedo asegurar que muchos deportistas que trabajamos con este tipo de metodología, tanto desde el punto de vista de la salud y prevención de lesiones y dolor, que se debe también en muchas circunstancias a eso, y sobre todo también para el rendimiento, porque las dos están casadas, que es muy importante entenderlo, mejora en gran medida ese apartado de efectividad. ¿Que implica un trabajo consciente? Por supuestísimo. Eso nadie lo quita en ese aspecto. Por supuesto, en función de la inteligencia motriz del sujeto, habrá deportistas que lo capten de una manera más fácil y otros que les costará un poquito más. Pero si se trabaja, se puede mejorar, sin duda. Por lo tanto, no podemos coger exclusivamente un mensaje de cuanta más cadencia mejor para producir potencia. No, porque la potencia, recordad que es el producto de la fuerza por la velocidad. Yo puedo bajar la cadencia, pero puedo aplicar más newton metro, más torque, y aunque tenga menos cadencia, producir la misma potencia. Entonces, el hecho de todo el mundo tiene que ir a altas cadencias o todo el mundo tiene que ir así, no tiene por qué aplicarse. Insisto, requerimos de procesos de individualización, análisis, controlar bien esos aspectos de manera individual con los factores de riesgo que tiene cada persona y a partir de ahí trabajarlo. Desde el punto de vista del rendimiento, ¿va a ser mejor altas cadencias? Si obviamente ante altas cadencias tenemos
altas aplicaciones de torque, sí. Pero en cambio, si lo que hacemos es hacer altas aplicaciones de cadencia porque no tenemos capacidad de generar torque, es un problema de déficit de fuerza posiblemente, un problema relacionado con déficit de no poder transmitir newton metro en el pedal. Entonces, una de las claves, y además os dejaré el artículo de mi compañero Barranco que hicieron esa diferencia y estudio, y lo dejaré por aquí abajo si tienen el enlace en ReserveGate, de la diferencia entre lo que es los deportistas de mucho nivel y nivel, es justamente el enfoque de, oye, hay que trabajar y mejorar los aspectos relacionados con el torque para marcar más diferencias. La diferencia, aparte de obviamente de otros estudios como puede ser tema de resistencia a la fatiga, durabilidad y repetibilidad de los esfuerzos, también andan en esas circunstancias. Oye, ¿cuánta fuerza soy capaz de aplicar cuando estoy pedaleando? ¿Y en qué proporción? Y obviamente con qué resistencia a la fatiga o cuánta eficiencia pierdo ante los kilojulios gastados. Puede ser un poco el resumen. Os dejaré a continuación una pequeña captura de vídeo donde pondré algunas imágenes de VLOCO intentando explicar un poco el concepto. Más que de VLOCO, posiblemente también coja algo de Leomo. Ahora lo revisaré mientras estoy editando el vídeo y os enseñaré un poco la diferencia de clientes que trabajamos con Leomo y con esa vinculación. Oye, cómo ante altas cadencias en algunas ocasiones se le va totalmente o tienen una gran fase de frenado y aceleración en lo que es el movimiento angular de la biela, o sobre todo también datos relacionados con potenciómetros duales cuando tenemos esos rangos de efectividad. Bueno, pues ya estamos aquí. En principio quería enseñaros un poco algunos datos relacionados en cuanto a lo que es el uso del sistema Leomo y cómo lo comparamos sobre todo ante distintas cadencias. Básicamente el sensor o el sistema Leomo en este caso es un conjunto de IMUs o sensores o acelerómetros en este aspecto que los vinculamos dos al tobillo, otros dos a nivel del cuádriceps y otro a nivel del sacro, que se puede meter otro también a nivel de esternón, para monitorizar cuáles son obviamente las aceleraciones y deceleraciones de esos segmentos corporales y con eso detectar fases de aceleración y frenado, ¿vale? Tenemos la intervención aquí de un deportista y algunos ejemplos también de varios, en los que obviamente cuando muchos deportistas tiran a tendencias o sobre todo cadencias muy altas, si el control motor es poco eficiente o sobre todo desde el punto de vista de que haya esa información de la técnica de pedaleo, pues se pierde una gran cantidad de aceleración, en cierta medida. ¿Qué es lo que intentamos, obviamente, cuando nos encontramos con ese patrón? Pues dar la consideración de que el deportista baje la cadencia en cierta medida para que pueda mejorar un poco esos porcentajes. Obviamente, el hecho de bajar per se la cadencia no es que sea la panacea, es decir, tiene que venir, obviamente, con unas consideraciones que se transmiten en la biomecánica y en la parte de técnica de pedaleo para ayudar en función de los factores de riesgo y los factores de valoración que hemos hecho en cuanto a los segmentos corporales para que mejore, de tal manera que poco a poco ese deportista ante los mismos vatios en concreto puede llegar a un punto en el que ya consiga obviamente valores pues que prácticamente no haya fase de frenado en ese aspecto en cuanto a lo que se refiere en cuanto a la biela. Obviamente pues habrá otra fase donde habrá que trabajar a nivel coordinativo, pero es lo que comentamos en muchas ocasiones en el canal, que desde el punto de vista de la técnica de pedaleo, el pedaleo no es una actividad automática, requiere de concentración, requiere de una información, requiere de un patrón que tiene que aprenderse, trabajar, continuar y mejorarse continuamente. Esos aspectos son claves, puesto que esto es simplemente un ejemplo en cierta medida de lo que es el sistema. Pero si nos fijamos en cierta medida, vamos a poner el siguiente ejemplo, imaginaros, y además esto es uno de los ejemplos que hemos puesto muchas veces en el canal. Imaginaros que tenemos un deportista, ¿vale? Que genera unos 300 vatios, ¿vale? Vamos a hablar ahora en términos de lo que es efectividad de pedaleo en cierta medida. Pues imaginaros dentro de esos 300 vatios que tenga una efectividad del 60%. Eso significa que de cada 100 vatios que está aplicando el deportista, 40 en ese aspecto se están perdiendo, no se están trasladando en la bicicleta. Entonces imaginaros lo que supone 40 vatios por 3 veces en ese aspecto con el sumatorio que compone obviamente en lo que está perdiendo el deportista. Por eso decimos en muchas ocasiones, no podemos dar una consideración general para todo el mundo porque sí, tiene que pasarse todo obviamente en ese proceso de evaluación individual, pero en muchos de los casos cuando conseguimos y se ve obviamente claramente bajadas de cadencia ante un mismo ciclista, hay ciertas mejoras. ¿Qué es obviamente todo lo que hay que hacer? No, hay más trabajos por hacer, pero no podemos decir en ningún momento que cuanto más cadencia mejor. Eso obviamente va a ser fijando también otras variables. Si obviamente, por ejemplo, yo aplico más cadencia y aplico más torque ante esa cadencia, pues obviamente voy a obtener más potencia. Con lo cual, a priori, desde el punto de vista de todas las variables que fueran iguales, sería lo adecuado. Pero en muchas ocasiones lo que encontramos es que muchos deportistas compensan con mucha cadencia, en cierta medida,
lo que es un poco la aplicación de fuerza, de tal manera que podríamos hablarlo dentro de lo que son los cuadrantes de fuerza. Os dejaré también enlazado en este vídeo otro vídeo que tengo en mi canal de YouTube donde hablamos del trabajo de fuerza en ciclismo, sobre todo el tema de los cuadrantes. Es un vídeo que tiene ya unos cuantos añitos, pero que refleja claramente un poco lo que pasa a nivel de ciclismo. Es que lo que tenemos que buscar siempre es un proceso de individualización con esos datos. Y hoy en día, teniendo la posibilidad de tener potenciómetros duales que están más baratos que nunca, teniendo la posibilidad de tener profesionales que controlan estas herramientas, podemos marcar la diferencia en personas que tienen poco tiempo o personas que quieren optimizar muy bien su rendimiento de cara a competición o que quieren hacer bien las cosas. Yo uno de los enfoques que quiero sobre todo transmitir mucho en estos últimos años, sobre todo en los años en los que voy a seguir obviamente intentando hacer divulgación dentro de mis posibilidades en YouTube de una manera profesional, es que las cosas es mejor hacerlas bien que hacerlas en medias. Yo lo tengo clarísimo. Yo cuando nos vienen clientes a la empresa, trabajo con clientes que se toman las cosas en serio. En el momento que tenemos clientes que en ese aspecto no hacen caso a lo que decimos, damos indicaciones y pasan del tema, automáticamente le invitamos a salir. Puede parecer así de duro, pero creedme que es la clave para principalmente mejorar esos procesos de rendimiento, que haya por supuesto un boca a boca y que al final dé el resultado que estamos teniendo nosotros actualmente en la empresa. Bueno, por mi parte nada más. Espero que te haya gustado muchísimo este vídeo. Recordad que puedes suscribirte a mi canal. Activa la campanita para que te avise de todos los vídeos que hago. Dale a like y por supuesto pues me ayuda muchísimo si compartes este tipo de vídeos entre tus amiguitos y demás. Por mi parte nada más. Os deseo una buena semana y cualquier consulta estamos en los comentarios. Hasta luego.